Morena celebró su Consejo Nacional para definir la ruta política rumbo a las elecciones intermedias de 2027. La reunión se establecieron reglas, calendarios y métodos para seleccionar a quienes serán los llamados coordinadores de defensa de la transformación, figuras que posteriormente se convertirán en candidaturas a cargos públicos. Más allá de la organización electoral, el encuentro también deja ver el momento político del partido en el poder. Un movimiento que busca mostrar unidad y disciplina rumbo al siguiente ciclo electoral, en medio de cuestionamientos sobre su rumbo, su cohesión interna y la relación con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esto es A la Yugular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Yugular con un tema muy importante como siempre. Ojalá que ya se hayan suscrito ahí en YouTube, donde nos encuentran como Net Multiforos. Y es que este fin de semana se llevó a cabo este Consejo Ordinario Nacional de Morena. Son interesantes los acuerdos a los que llegaron, pero sobre todo lo que se estuvo aclarando en torno a este próximo proceso electoral de 2027. Rápidamente te saludo con mucho gusto. Araceli, ¿cómo estás? Muy bien, contenta, pues 9 de marzo, feliz, agradecida con la vida, felicitando, pues, aunque fíjate que es mucho lo que se dice en los medios de que no se felicite a otra mujer en estas fechas, pero yo no quiero felicitar precisamente por el hecho de ser mujer, sino por la forma en la que se llevaron a cabo ahora las marchas en todo el país de una manera distinta. No tenemos hoy la nota de 8 columnas con situaciones que lamentar y que bueno, pues esto va hablando de que estamos madurando también en ese sentido y eso me da mucho gusto. Ya te veo muy demorado. Se me olvidó a mí el portar el color, pero bueno, pues yo creo que esos colores los debemos de llevar en nuestra conciencia, en las actitudes, en la manera de que hacemos presencia a las mujeres. Sí, coincido. Creo que esta conmemoración nos despierta que el trato hacia la mujer no nomás sea el 8 de marzo. Nosotros como varones tenemos que pues, ver a la mujer en su plenitud, en toda su extraordinaria expectativa, diría yo. Y también me sumo a esta civilidad que mostraron las marchas. Yo siempre he estado en contra de cómo estas canteras de estos edificios de más de 300 años tengan que ser remodeladas cada año por destrozos y muchas veces a lo mejor por factores externos a los de los movimientos. Y pues muy contento porque hoy hace 27 años uno de mis amores pues cumpleaños. Entonces le mando un fuerte abrazo a mi hija, a Fernanda, está la que hoy cumpleaños. Pero si nos vamos al tema, pareciera ser que el Consejo de Morena es como un ensayo para lo que ellos quieren o lo que muchos mexicanos quisiéramos de ver la política fuera de la corrupción. Un consejo donde para mí yo destaco 3 puntos importantes. Uno es cómo el movimiento se suma en torno a la presidenta ante la embestida del presidente Donald Trump, y ellos hablan en el consejo y dicen todos los miembros del partido apoyamos a la presidenta ante la no sumisión hacia el gobierno de Donald Trump. Número 2, todo Morena se suma fuertemente al tema de la reforma electoral, le hacen un llamado a sus aliados y dicen estamos convencidos de que no hay otra mejor reforma en el mundo que la reforma electoral. Y 3, cómo empiezan a plantear las reglas para lo que viene en 2027. Y es que fíjate, Araceli, así como lo comenta Víctor, son de los acuerdos a los que llegaron en este Consejo Nacional, ese respaldo a la presidenta ante la situación con el presidente Donald Trump, que todavía este fin de semana que se desarrolló esa reunión en Miami, en donde convocaron a los líderes de 12 países de América y que excluyeron a México, a Colombia, a Brasil, en ese bloque que según señala el presidente Donald Trump, para combatir al narcotráfico, y pues de donde sea, ¿no? En donde esté. Pero nos vuelve a clasificar como el epicentro de la violencia, del narcotráfico en su país, pero excluyó en este caso a la presidenta. A lo mejor se le invitó, ella no quiso, nos ha aclarado esa situación, pero sí llamó la atención que Colombia, Brasil y esos señalamientos. Entonces, está ese acuerdo en Morena, ese respaldo a la presidenta en torno a Donald Trump,
también a la propuesta de la reforma electoral por todo lo que enfrenta, y sobre todo con los partidos que de momento son aliados y que ya han dejado muy claro que simplemente no la van a aprobar, y es muy probable que esa reforma no se apruebe, tendrá que recurrir a lo que ella dijo, un plan B. La otra es la organización territorial. Tiene una gran escuela Morena porque se llevó a todos los cuadros antiguos del PRI y varios del PAN, que eso es lo que mucho tiempo estuvieron implementando, el trabajo territorial, el ir casa por casa a vender su propaganda. Y el otro, pues los lineamientos, las reglas de selección para las, de momento no les pueden decir candidaturas, entonces ellos dicen las defensas territoriales de la Cuarta Transformación, y el 22 de junio de este año ya se tendrán los nombres de todos ellos. Son de los acuerdos a los que se llegó. Sí, efectivamente, en estos temas que mencionas que se llevaron a cabo por tocar uno y luego continuamos, el de el respaldo a la presidenta por el tema de Estados Unidos, y que también qué penoso el ir a una invitación y luego que te digan, yo no tengo tiempo para aprender tu maldito idioma, que fueron de las situaciones, le dijo a los países latinoamericanos que estaban ahí presentes como tus invitados, y que les lances ese tipo de frases que a él a lo mejor le parecen muy graciosos, pero definitivamente pues hay un insulto a los presentes, al resto del mundo que está expectativo, a lo que se van a dar en este tipo de reuniones, que tú los quisieras ver en otra altura de debate. Pero bueno, entre los temas, así es que qué bueno que no fue presidente, así es que fue porque no quiso o porque no fue invitada, pero así algunos otros países. En el tema de las reglas del juego hubo algunas interesantes que caben destacar, que fueron muy precisas, por cierto, por la presidenta del partido, en donde se dijo que no respaldarán candidaturas para algunas, sobre todo incluso de las propias de Morena, que vayan con este tema del nepotismo, y que obviamente ahí le pegaron directamente a Los Monreal, ¿no? Monreal. Definitivamente él ya está pensando en meter pues algún artífice de posibilidad jurídica para poder decir que él tiene plenitud en sus derechos y no por tener ese nombre va a dejar de competir. Y también esto le podría pegar al Partido Verde. Si de por sí ya está en la situación delicada con el Partido Verde, volvería a darse el mismo caso en San Luis Potosí, donde aseguran que si ahí insisten en poner a la esposa del actual gobernador como candidata, ellos no irían en coalición tampoco en este estado. Entonces, pues se pone cada vez más complejo porque por un lado se quiere aliar, por un lado quiere suavizar la situación, pero por el otro, pues se están dejando situaciones claras. Ahora, en ese asunto del nepotismo, lo definen ellos ahí de cara a la elección del próximo año, pero ojalá y que lo aplicaran ya en varias regiones del país donde se está dando, ¿no? Por ejemplo, en Campeche, donde han sido muy puntuales los señalamientos de la gobernadora Laida Sansores, que tiene una gran cantidad de su familia sumada en su gobierno, ¿no? De una u otra forma. Y es que ese es el asunto, siempre están buscando como que las lagunitas o el cómo disfrazar las cosas para que no se vean tan descarados, pero sigue siendo el nepotismo, ¿no? Digo, al buen entendedor, pocas palabras. Ahí estas frases que se utilizan, creo que el discurso de Durazo cae como anillo al dedo cuando él habla de los oportunistas, habla de estos negocios familiares. Entonces, te digo, al buen entendedor, pocas palabras, pues como que los Andy, los Félix Saldados Macedonios, los Monreal estaban entendiendo el mensaje. Muchos vemos al consejo y hacemos el análisis y creemos que ese es lo ideal, ese es el deber ser. El que la política pues no sea un negocio familiar, el que la política no estemos dejando a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros primos, y que la política no necesariamente estemos gobernando con nuestros familiares. A mí me gusta cuando se hace este tipo de señalamiento. Yo espero que se haga en realidad. Yo espero que una verdad Morena no actúe con esta doble cara de hipocresía, que por un lado dice lo que debe ser y lo que los mexicanos queremos escuchar, y por otro lado las cosas siguen igual. Creo que dos de los Monreal se salieron antes de que terminara el consejo, y eso pues, también es un mensaje de lo que puede ser. Este mensaje habla pues de que se cuida el movimiento
de que no se esté nada más centrando todo en cuestiones personales y pues que van a estar como que muy vigilantes de lo que venga. Esto sin duda, Araceli, va a influir mucho en cómo se va a pintar el mapa, el territorio nacional en 2027, porque en efecto estos disque aliados de Morena y hasta de internos del partido ya están empezando a marcar esa distancia en lo que no les está conviniendo. De alguna manera pudiera abrir la puerta, la posibilidad a que la oposición, que todavía existe por ahí alguna, algo pueda realizar. Pero volvemos a lo que hemos señalado, todo está quedando únicamente en ese partido, ¿no? Si viene una declive, va a ser de ahí mismo y por lo pronto en esos lineamientos a los que ellos llegaron, pues por ejemplo ya van a empezar a retirar espectaculares que ya estaban empezando a contaminar el estado con esos espectaculares, ¿no? Espectacular, lonas y todo lo Sí, que te imagines, ya te puedes dar una vuelta por nuestra ciudad incluso, y ya empezaron a renovar aquellas lonas desgastadas que no quitaron durante años y ya están nuevecitas otra vez. Entonces, la verdad es que ojalá y que estas reglas, como bien dice Víctor, pues no nada más estén en el papel, sino se lleven a cabo y de que van a empezar a darse con todo dentro del propio partido, eso no me cabe la menor duda. Ya empezaron las inconformidades, ya empezaron a empezar, bueno, ya a ver cuáles van a ser los siguientes pasos sobre la mesa y que te deja ver cómo se va a poner la contienda. Y eso que todavía no sale siquiera el consenso por la reforma electoral, que después de lo que acabamos de ver no va a salir. ¿no? Vemos un Partido del Trabajo que saca un desplegado, un comunicado en donde dice que no van a permitir que nos regresemos a aquellas épocas en las que había un solo partido, un partido de Estado hegemónico y que no están dispuestos a ceder de ninguna manera. Entonces, pues tenemos que esperar a ver cómo se dan las negociaciones de la muerte anunciada o no, si se van y que hablan mucho del plan B, pero ¿cuál plan B? Pues si estamos hablando ya como de un plan D, porque sabemos que este intento fue desde López Obrador en el 22, que no resultó, la trató de modificar quitando esta parte de quitar el Instituto Estatal Electoral y tampoco resultó, ese ya sería el B. Luego viene el que presenta la propia Claudia Sheinbaum, la presidente, y tampoco prospera, entonces ya iríamos como en el Ujú. plan D, pero que tampoco se le ve futuro. Exacto, se pudieran gastar todas las letras del abecedario y la verdad es que sus amigos no va a pasar esa reforma como está. Pero también lo interesante de todo este consejo fueron los destapes o lo que se ha estado dando a conocer, ¿no? De quiénes pudieran quedar en cada región y las confrontaciones que esto ya va a empezar a generar dentro del propio partido. Dos cosas que me llaman a mí la atención. Una, la no presencia de Adán Augusto. Y dos, que todos los discursos se centran no en los conservadores, no en la oposición, no en los adversarios, se centran en un tema interno. Y ya le dieron el agua a los camotes y dijeron, si nos seguimos peleando, esto va para abajo. Fue un jalón de orejas, una llamada de atención, y dijeron, y decía Durazo, lo que más puedes descargar a este movimiento son las aspiraciones mezquinas, el querer ganar a pesar de todo. Entonces, este decálogo de buenas voluntades, de tratar de hermanar, de tratar de no utilizar dineros públicos, de tratar de no adelantar las campañas con los famosos espectaculares y una serie de reglas que pusieron, a mí me llamó poderosamente la atención que no se hayan centrado ni nadie en los discursos hacia la oposición y hacia sus detractores. Sí, y luego en eso que mencionabas de Adán Augusto, en ese mismo día, en pocas horas de que inició el consejo, empezó a circular que lo iban a designar como el encargado de la circunscripción 1, que abarca el estado de Chihuahua. Eso vino la aclaración, pero son de las cosas a resaltar. Y el hecho de lo que no se abordó tampoco es la cuestión de los dineros que van a llegar a los partidos. Si bien es cierto en la reforma o el plan que pretende la presidenta habla de no aceptar el dinero en efectivo, ¿no? Aportaciones y demás, pero sigue quedando en el limbo cómo inspeccionar que el dinero sucio no llegue a esas campañas, ¿no? Así es. Y dinero sucio hablamos no nomás de los malos, también hablamos de dinero sucio. Del dinero desviado de los gobiernos, exacto. Por supuesto. Exacto. ¿verdad? Y bueno, esos son parte de lo que no ha permitido la negociación, que de entrada lo que alegan los partidos políticos y sobre todo las cabezas
es que no hubo tal invitación a negociar. O sea, ellos se encerraron en lo oscurito a hacer su propio planteamiento de iniciativa, cuando normalmente había salido precisamente de la oposición el sentarse a poner las reglas del juego por todos los jugadores, y esto no se ha dado. Y que no nada más eso, o sea, ni siquiera sus propios aliados, y fue lo que estuvieron alegando en diferentes mesas de análisis, en diferentes plataformas, y diciendo, ni siquiera sus aliados fuimos convocados a esos mentados foros que nadie tiene todavía las conclusiones. Entonces, ¿cómo quieren que salga un consenso? Dice, históricamente las reformas electorales las han presentado la oposición, que venía a ser el partido de izquierda. Hoy lo vuelve a poner el partido de izquierda, pero desde la otra barrera, y dejando pasar todo lo que ellos habían solicitado en su momento. Es decir, se han estado dando información de datos tan relevantes como aquella intención de quitar el recurso público a las campañas políticas desde antes de la elección del 18, y que quien precisamente puso una denuncia ante las instituciones correspondientes para que no procediera fue el propio Andrés Manuel López Obrador, que decía, no es posible que nos quieran quitar el dinero y el recurso para poderle hacerle frente al partido hegemónico en unas campañas, y hoy vemos que desde el otro lado, pues los toros se ven diferentes. Así es. Ahora bien, Víctor, se señala esa cuestión del dinero público, pero ¿qué mensaje le están dejando también a los otros partidos, a sus aliados, cuando se hacen estos lineamientos, pero pues por decir los 27,000 millones de pesos que se desviaron en su momento en el gobierno anterior, señalados en esta confrontación entre Julio Scherer y Ramírez? ¿Cómo pinta este panorama? No sé si coinciden conmigo en que en ese consejo se dejó en claro una cosa, que ellos no ceden en lo que ya tienen bien ordenado desde donde quiera que les haya llegado ese lineamiento, ya sea de Palenque o de Palacio Nacional. ¿Cómo pinta entonces la cuestión cuando vemos a los partidos aliados que también ellos están en esa postura de que no van a ceder en lo que ya señalaron que les perjudica? Digo, yo cuando hablo de la hipocresía hablo de que los toros se ven distintos desde la barrera así cuando se hacen el ruedo. Nada más el tamaño del pastel son 24 gobernaturas que hoy las tienen, 23 gobernaturas, y el gobierno de la Ciudad de México, de los 2,477 municipios, Morena gobierna junto con los aliados más de 1,300. De las 500 diputaciones, son casi 260 diputaciones las que tiene Morena. Entonces, 364, perdón, yo hablo de que ese es el tamaño del pastel. A ver, esta historia de la política en México es recurrente, el que gobierna tiene el sartén por el mango, pues si los constructores y los que le venden cosas al gobierno, sí, los aliados del gobierno inyectan campañas a las candidaturas para que ganen los candidatos y posiblemente después se pueda hacer negocio. Es una historia recurrente. Hoy yo soy el gobierno, hoy yo tengo el sartén por el mango, y yo hoy cambio las condiciones del partido a mi favor. ¿Quién nos dice que estos empresarios ligados a los hijos del expresidente, que este dinero que entra a las campañas vía huachicol y vía una red de funcionarios pero de primer nivel, no tienen que ver con las campañas políticas? Entonces, creo que la oposición hoy dice, esta película ya la vimos, número uno. Número dos, no vamos a estar ni igualdad de circunstancias en los temas, ni de los tiempos de la televisión, ni de los recursos públicos, ni de la prensa, ni de muchas otras cosas. Fíjate que escuché una frase que de verdad creo que fue muy, muy pertinente cuando dicen que Morena quiere quitar la escalera por la que ellos subieron. Entonces, no hay una frase que dibuje mejor lo que está pasando. Y claro que lo que es triste es el argumento público, la línea discursiva en la que se te dice, pues si yo no creo que México esté muy de acuerdo y que el pueblo, ya sabe, los ciudadanos estén muy de acuerdo en que los partidos no quieran ponerse en un consenso, cuando lo único que estamos buscando es reforzar la democracia, quitándole costos a cada voto, permitiendo que las cúpulas no sean quienes dicten a los que van a encabezar los curules. Entonces, aparentemente el discursivo realmente es atractivo. Si yo, ciudadano, Claro, poco enterado de la política, de cómo se maneja la distribución electoral, pues yo digo, pues, ¿por qué
¿por qué le niegan a la presidenta algo tan justo y tan necesario para nuestro país? Pero cuando le empiezas a leer un poquito nada más de lo que esto implica, te das cuenta y todo el mundo dice, ¿por qué ahorita? ¿Por qué cuando no había necesidad, como dijera Juan Gabriel, de meterse en estas broncas? No, claro que la hay, e inminente, aunque aparentemente quieran decir no pasa nada si no la votan, ahí está, y quien quiera. No, sí pasa, porque en ningún momento van a tener una situación de tanto poderío como la tienen ahorita. Y que ese poderío no lo tienen precisamente por las votaciones, lo tuvieron gracias a un tribunal electoral que les dio un fallo a favor con la repartición de los plurinominales y que ahora lo que quieren es que ese fallo que fue peleado sobre la mesa lo tengan de manera naturalita, porque si se ponen a contar los votos por distrito electoral, definitivamente haciendo cuentas a cómo les fue en el 24, pues definitivamente la van a tener de gane y se quitan ese lastre de andar negociando como ahora con el PT y con el Verde. Entonces quieren legitimizar aquello que obtuvieron en vía tribunales, ahora en una contienda electoral. Ahora, ¿qué tanto le pudiera pegar a este partido en el gobierno en el 2027 si se consolida esa separación? Porque aunque en el discurso se diga que solamente hay diferencias en la cuestión de la reforma electoral, en lo demás siguen en coalición. La verdad es que se ve que se va a romper esa alianza, se va a romper y va a quedar muy claro en el 27. Pero antes de que se den los comicios del 27, ¿cómo perciben ustedes si les será suficiente aún así a esos partidos al deslindarse? ¿Les será suficiente a Morena consigo mismo mantener lo que hasta ahorita tiene? Digo, la respuesta yo creo que sí. Yo creo que, es más, estoy totalmente seguro que el discurso del Verde y el discurso del PT ahorita es un discurso separatista, porque a lo mejor las reglas no les convienen, pero no van a tener otra más que jugar con las reglas si es que realmente se hace el cambio. Digo, estos partidos, y lo sabemos nosotros, digo, al menos en el estado de Chihuahua, ha sido un partido familiar de los últimos 30 años, y ahí vemos a los hijos, a los primos, a los hermanos. Entonces, ellos se adaptan, de estos partidos chicos se adaptan a las circunstancias. Digo, el PT y el Partido Verde hace la primera coalición nacional con el PAN, con Vicente Fox. Previo, decían que era un partido creado por el PRI. Entonces, la respuesta es, sí le va a dar a Morena para mantener lo que está. Creo que, digo, sería falso decir que no tienen una fortaleza. Uno, dos, yo no veo a una oposición fuerte que les pueda hacer frente. A lo mejor regionalmente, posiblemente sí, empiecen a desplazarlos, pero creo que a nivel nacional seguirá teniendo esa fuerza y al final yo creo que estos partidos que yo les llamo satélites, al final van a ir y se van a pegar nuevamente para donde puedan lograr, a lo mejor ya no lo que tienen, pero sí no perder mucho. Les llamas muy bonito porque hay quienes les dicen garrapatas, pero finalmente yo también lo creo. O sea, si están dando patadas de esta magnitud es porque saben que está en juego su existencia y saben que con las reglas actuales es con la que tienen los lugares y los curules que tienen. Que de otra manera, si volvemos a esa representación directa, pues no tendrían ninguna posición definitivamente porque no hubo distritos que ganaran por su cuenta o por sus siglas. Sabemos cómo fue la repartición. A ver, si Morena tenía muy claro cuántos distritos iba a ganar, porque estaba el antecedente de la anterior elección, que es en la que se basaron, sabían perfectamente que ganando de manera directa les iban a quitar curules por el exceso de representación. Entonces, ¿qué dijeron? Pues te prestamos nuestras siglas, el Verde, te prestamos nuestras siglas, el PT, pero son morenistas. Muchos de ellos efectivamente se negociaron cuántos tú, cuántos yo, pero efectivamente sabemos de dónde surge. Es como logran los escaños. Así es que tú crees que quedándose como está, sin reforma, van a decirle no a esos espacios que hoy alcanzaron, que incluso los llevaron a posiciones mejores que los del PRI, que los del PAN. Definitivamente que no. Harán sus rabietas en ciertos estados, como en San Luis Potosí, como en Zacatecas, pero acabarán aliados. Yo lo que digo es, a ver, recordemos la historia. Cuando había rompimientos en el PRI, en el partido hegemónico, se inventaron las candidaturas independientes. Y luego la gana este mejor posicionado al interior del PRI. Digo, hay miles de historias. Entonces, creo que
en el tema de la política en México, yo lo veo como una cuestión estructural, una cuestión histórica, es lo mismo, nomás que la reforma la hizo el PAN, la reforma la hizo el PRI cuando estaba en el poder, y hoy la reforma la está haciendo Morena, pero es lo mismo, y los mexicanos y los ciudadanos y los votantes nos dan a tole con el dedo, y vendrán unas reglas que se acomoden al poder, y con esas reglas tendremos que jugar. Digo, lo ideal sería la segunda vuelta electoral, no debilitar a la institución electoral que tanto trabajo nos costó, no dejar todo en manos del gobierno, como hace muchísimos años existía, porque eso pareciera ser desde la oposición o los analistas lo que creen que se pretende hacer con esta reforma. Pareciera ser que al querer cambiar las instituciones que llevan las elecciones, al menos en sus estructuras, para mí creo que es un debilitamiento de la ciudadanía. Imagínate, o sea, pensar en aquella propuesta de Andrés Manuel en donde las votaciones las llevara a cabo la Secretaría de Gobernación, como en el 80. año del 77, ¿no? Por ahí de López Portillo, que era quien se hacían cargo de las elecciones. O sea, a esa magnitud hemos querido avanzar en la democracia, que afortunadamente, pues hubo quienes le pusieron un alto a ese tipo de posiciones o de propuestas que estaban poniendo sobre la mesa, que hoy tampoco están tan descabelladas. O sea, de verdad que cuando te pones a analizar lo que quieren hacer, el decir que todos los que vayan a ir que todos los diputados tengan que ser votados, parece de verdad absurdo. No conocen ni al de tu distrito. Imagínate al de una Sí. circunscripción. O sea, que son 40 diputados repartidos en diferentes estados según el número de población, como están estas circunscripciones. O sea, es absurdo pretender que vas a conocer a 40 diputados que no están en tu región. Vas a acabar votándolos. No me preguntes cómo, pero sí sabemos que hay mecanismos en donde se te da una hojita y se te dice, mira, si no sabes por quién, pues ahí te damos una propuesta, Una ayudadita, una ayudadita. una ayudadita con el mentado acordeón que ya lo vivimos, ya lo padecimos y que pues pareciera que vamos por la misma, ¿no? Que no aprendemos. Y luego, hasta para los propios candidatos en su momento, el tener que, si apenas les alcanzan los recursos para recorrer sus distritos y si se les ponen esas limitantes del dinero, pues ahora andar viajando, haciendo campaña en otros estados, acercarte a donde no conoces qué es lo que está pasando en esa región, suena bastante Y complicado. con menos dinero, con Exacto, medio o sea, no hay tiempo en dinero. los medios de comunicación, y eso del tiempo es un decir, porque te los echan en la madrugada donde todo el mundo está dormido. Digo, yo no sé quién ve ese tipo de propaganda. Entonces, no se ve muy viable, no se ve que vaya a prosperar. Yo sí creo que van a acabar, aun y cuando la presidente fue muy clara en decir, no se negocia, yo sí creo que van a acabar soltando 2 que 3 ahí, posibilidades para o lograr un consenso o retirarla de la mesa. No quiero entrar en tanta controversia contigo, pero me llama la atención que le dices presidente. Pues es que mira, yo he analizado, desde diferentes puntos de vista de por qué se le dice presidenta o presidente, y yo coincido en que no le dices estudiante o estudianta a una alumna. De por sí ya tiene Así ahí es. el Ujú. género abierto, entonces, como por qué lo vas a... Pero tampoco me peleo con quien se lo dice. La verdad es que yo creo que mientras Sí. tengamos muy claro a quién nos refiramos, porque esa parte de que luego sí le decíamos presidente Andrés Manuel y todo el mundo se refiere a la presidente como Claudia, lo cual es como, pues no sé, a mí me parece más propio todavía de eso. Sí. Oigan, pero también regresando al tema de lo que fue el evento del sábado pasado de Morena, sí, a todos se les ve muy contentos y hablando de una fortaleza, de una unidad, todo eso, yo creo que va a tener un importante resquebrajamiento el próximo 22 de junio, cuando ya digan, estos van por tal lugar, por tal lado, y que los Monreal no estén tan satisfechos, varios otros apellidos, ¿no? Queden incómodos, y yo creo que ahí ya va a marcar la tendencia de cómo va a llegar Morena en el 2027. Ellos hablan y le ponen este nombre, coordinadores estatales. Sí. El coordinador estatal, digo, pues en términos sencillos, es el precandidato, el candidato no registrado, digámoslo así. Ellos lo tendrán listo el 22 de junio. Ellos hablan que van a meter en la encuesta a los mejores posicionados. Hay algunos estados donde puede haber muchos. Ellos dicen, habrá un límite hasta 6 propuestas y de esos 6 se escogen a los más posicionados y se va a una encuesta. El 3 de agosto
se nombrarían a los coordinadores distritales federales, que serían los precandidatos a las diputaciones federales. El 21 de septiembre a los coordinadores municipales o a los precandidatos a alcaldes, y cerrando con el 8 de noviembre a las diputaciones locales. Esto tiene un sentido que hay que leerlo con mucha claridad. El famoso, el sanamiento de las heridas. Se dice tras bambalinas que en el Consejo se acordó o se preacordó que aquellos segundos lugares tendrán mano en las siguientes candidaturas, en las diputaciones, en las alcaldías, suponiendo el que no Que va a haber una contienda histórica en el 30 por la cantidad de gobernadoras que ya se homologaron. suponiendo en el estado de Chihuahua que no le den la candidatura a fulano de tal, él estará negociando las alcaldías en el estado, las diputaciones. Lo que creo que, y lo que hace todos los partidos políticos, es tratar de que al interior, tratar de balancear las fuerzas políticas y que cuando se vaya a la campaña no haya descontentos de estos grupos. Lo que sí es una realidad que, y eso le pasa a todos los partidos del poder, hoy Morena está sufriendo de una crisis de grupos al interior. Salen del Consejo Nacional con ciertas reglas, con jalón de orejas, hasta con ciertas nalgadas, y hoy en la mañana nos enteramos ya de este pleito por la alcaldía de Mayra Chávez y de Juan Carlos Loera públicamente. Entonces, o entendieron o no entendieron. Hay una frase al final que me gusta mucho, creo que la decía Dolores Padierna, decía, estas son las reglas. Eso, el que las pase va a aprobar el examen. El que las desobedezca, pues simplemente no va a entrar ni siquiera. Entonces, ahí están las reglas, lo que sucede el día de hoy en los medios de este enfrentamiento público, al menos de dos figuras que quieren ser candidatos a alcaldes en Ciudad Juárez. Y luego todavía falta que en su momento definan la cuestión de los géneros, ¿no? Sí, yo creo que va a suceder mucho antes del 22 de junio, ¿no? O sea, hasta ahorita la estadística electoral nacional, el tema de la mujer, digo, los partidos políticos, tanto el PAN como el PRI como Morena, están viendo dónde tiene fortaleza sus mujeres y dónde tiene fortaleza los hombres, ¿no? ¿Con qué te quedas de este consejo? Pues mira, yo me quedo con el tema tan lamentable que es el cómo se ha manoseado el concepto de democracia. Un concepto que pues ha llevado revoluciones, que ha llevado muertes, que ha llevado luchas y que hoy simplemente se ve cómo lo adaptan a su conveniencia, y si hoy soy democrático es porque me conviene, y si hoy busco la democracia para mi país es porque se me acomoda. Y eso es lo que pues no deberíamos de aspirar como mexicanos, ver que efectivamente se haga un debate de altura, que se suelte finalmente en la mesa una reforma que se pueda consensar, negociar, que ese es el origen principal y el espíritu de cualquier reforma, y que pues empiecen a ver por el país y no por sus intereses. Pues la mejor opinión también, por supuesto, que la tiene usted, así de que déjenos sus comentarios ahí en nuestro canal. No se olvide, es Net Multiforos, y síganos en A la Yugular. Ya veremos si el próximo 22 de junio salen transformados o trastornados. Ya lo estaremos discutiendo. Gracias. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.